Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Bienvenidos asimétricos, asimétricas, a una nueva sesión de nuestro queridísimo Club de Lectura Asimétrico. No paramos, ni en julio, en agosto sí vamos a parar, pero de momento en julio vamos a seguir todo el mes dando guerra y trayéndoos, bueno, contenido, entrevistas como la de hoy, libros asimétricos, exposiciones, se vienen cosas, estad atentos y atentas. Y hoy, como sabéis, venimos a hablar del precioso proyecto, bueno, proyecto ya y pabellón construido, maravilloso pabellón de España para la Expo Universal de Osaka 2025. Vamos a estar con sus estudios pensadores y creadores, con Exstudio, Enorme Estudio y Smart and Green Design. Vamos a estar con todos ellos, con Néstor Montenegro, Rocío Pina y Fernando Muñoz. Vamos a ir esperando que se vayan uniendo, aunque ya veo alguno por allí. Creo que Néstor ya está preparado y, si no me equivoco, Rocío también. Y Fernando también. Oye, estáis todos preparadísimos, fenomenal. Dadnos, nada, unos minutitos mientras la plataforma va avisando de que vamos a entrar en directo, de que ya estamos aquí. Aprovecho estos minutos para, lo primero, agradecer a nuestro invitado, en este caso de la semana pasada, con quien estuvimos hablando del Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos de Barcelona 2026. Estuvimos con Pau Baget, si lo recordáis. La sesión está colgada, disponible en nuestro perfil, y muy prontito os recuerdo que estará colgada también y preparada para que la veáis en nuestro canal de YouTube, que os recuerdo a todos y a todas que ya está disponible. Podéis ir allí también, bueno, pues a darle a like, amor, seguir todas estas cosas que hay que hacer en los canales de YouTube, y que os vamos a agradecer de corazón si también os pasáis por allí. Os recuerdo también que para comentarios, preguntas, etcétera, etcétera, podéis escribirlas aquí en esta casilla de comentarios, o también en este simbolito de la interrogación, del símbolo de interrogación. Bueno, pues todo lo que se os ocurra, todo lo que queráis preguntar sobre este magnífico proyecto, y a nuestros invitados, invitada, en este caso, de esta tarde. Pues Néstor, Rocío, Fernando, yo creo que vamos a daros paso ya, vamos a arrancar, crucemos los dedos de que todo vaya bien. Y según vayan entrando, por favor, os pido a todos y a todos los asimétricos que estáis ahí detrás que nos aviséis si nos veis bien, si nos escucháis bien, si nos veis a todos, todas estas cosas que ya sabéis que tengo que comprobar, para que luego, principalmente, bueno, primero que les veáis a ellos y a ellas, y que luego se quede bien grabado, ¿vale? Vamos allá, vamos a que todo vaya bien. Vamos a ver. Entra primero. Hola, Rocío. Hola. ¿Me ves? ¿Me oyes? Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Oye, pues contentísima de que a la primera ya tengamos dos, solo nos falta Néstor. Vamos a ver si conseguimos que entre también. ¿Me veis los dos? ¿Me escucháis los dos? ¿Y entre vosotros también? Genial. Sí, perfectamente. Bueno, esto, vamos, como a la primera consigamos que entremos todos y nos veamos sin ningún problema. Vamos a hacer la ola esta tarde. Oye, Rocío, Fernando, bienvenidos al Club de Lectura Asimétrico. Vamos a hablar de este precioso proyecto del pabellón de España en Osaka 2025, de la experiencia que habéis tenido, de cómo habéis creado esta obra tan bonita, tan maravillosa y con tantas capas, de las que también vamos a hablar ahora. No quiero hacer spoiler hasta que no entre Néstor, porque os lo quiero preguntar a los tres, pero os tengo que dar la bienvenida al club, porque ninguno habíais estado todavía en el club, o sea que esto es muy chulo, ¿no? Muy Tienes emocionante. razón, teníamos muchas ganas, la verdad. Llevamos Qué guay. esperando el día unos cuantos meses, o sea que llega, llega. Qué bien, porque además tenemos que decir que esto estaba programado para otra fecha, pero en fin, por cosas para arriba y para abajo, hemos tenido que hacer hoy esto, y estoy feliz de que hayamos conseguido coordinarnos para estar todos esta tarde. Vamos a ver si Néstor puede entrar, ha vuelto a entrar a la sesión.
Néstor, te estamos aceptando, que lo sepas, o sea, te estoy aceptando todo el rato la invitación, ¿no? Es ahora ya cuestión de que la plataforma se entere de que queremos que entres y que estés aquí con nosotros y con nosotras. Si en algún momento, Rocío, Fernando, veis que entra, aunque yo no le vea, me avisáis, ¿vale? Porque puede pasar que yo no le esté viendo, ¿vale? Vamos a ver, dadnos un segundito. Nos vayáis asimétricos, asimétricas. Ya Ya está, le tenemos aquí. Hola, Néstor. ya está. Ha Ya costado un está. poquito. Conseguido, conseguido. Oye, Néstor, en mi pantalla estás en la parte inferior de la pantalla, no sé si en la tuya también. No, yo Te en pediría, la mía estoy arriba, pero todo vale, bien. pues te pediría que ajustaras un Sí, pelín más la cámara para estar un poquito más arriba tu coronilla y que te vean bien y que no pasen los comentarios por encima. Bueno, qué alegría teneros aquí a los tres, Rocío, Néstor, Fernando, muchísimas gracias de nuevo por aceptar. Sabemos que los calendarios ahora en estos momentos son tremendos, así que triplemente agradecida estoy de haber podido combinaros aquí a los tres y convocaros aquí a los tres para hablar de este maravilloso proyecto, el Pabellón de España. Mira, lo voy a sacar aquí, el Qué Pabellón de bueno. España para la Exposición Universal de Osaka 2025. Si os parece, a ver, todo el mundo os conoce, todo el mundo sabe perfectamente quiénes sois y conoce vuestros estudios y vuestro trabajo, pero por si acaso hubiera alguien despistado o despistada, voy a presentaros en un minutito a cada uno y arrancamos con la sesión. ¿Os parece? ¿Me dais ese minuto y empezamos? Genial. Perfecto. Pues Néstor, voy a empezar contigo, Néstor Montenegro de Exstudio. Después de 10 años como socio en 2+1 Arquitectos, fundas, Néstor, este Exstudio en 2013, oficina donde desarrollas tu actividad profesional en diversos campos relacionados con la arquitectura. Estamos hablando pues desde la edificación hasta la difusión, la edición, el comisariado e incluso, por supuesto, la investigación y la docencia. Eres autor de edificios premiados como las 102 viviendas en Carabanchel, que recibió en su momento el premio Enor 2009, entre otros. No digo todos porque son cosas muy premiadas, entonces voy a decir algunos, pero hay más premios para estas obras. El Centro de Servicios Sociales de Móstoles, que recibió el premio COAM 2012 y el premio Arquia Próxima también en 2012, entre otros. La Biblioteca y el Teatro Municipales de Boadilla del Monte, premio COAM en el 2022 y MatCoam también en el 2022, entre otros. Y actualmente, Néstor, estás trabajando en la construcción del Museo de la Semana Santa de Zamora y en el Centro de Seguridad Integral de Boadilla del Monte. Tu obra también ha sido difundida pues, en muchos medios internacionales, como el Croquis, Arquitectura Viva, Domus, 2G, etcétera. Y también has sido conferenciante a lo largo de todo el mundo, pues Estados Unidos, China, Perú, Brasil. Vamos, un trotamundos absoluto y maravilloso conocer toda esta trayectoria y compartirla hoy, esta tarde, aquí contigo. Muchísimas gracias, Néstor. Bienvenido. sí, sí. Vamos ahora con Rocío Pina, que es una de las fundadoras y codirectoras de Enorme Estudio, junto con Carmelo Rodríguez. Ambos son autores de trabajos premiados también. Diré todo el rato, entre otros, porque, insisto, todas estas están muy premiadas. Resume, María, no te preocupes. Resumo. Hablamos de, por ejemplo, Teruel Zila, Centro de Ocio Joven, que fue seleccionado para los premios Mies van der Rohe, o Home Back Home, con el Nice Award en 2015, o el Urban Spa, también premiado en muchas ocasiones. Recientemente, en 2022 en concreto, diseñasteis, Rocío, el pabellón español de la Feria del Libro de Frankfurt, y vuestro trabajo pues, se ha expuesto en muchos sitios, como en la Bienal de Arquitectura de Venecia o en el Museo de Arte Moderno de Nueva York o la Trienal de Arquitectura de Oslo. Asimismo, pues vuestra producción también ha aparecido en muchos medios internacionales, como Arquitectura Viva o The New York Times o El País, y colaboráis con instituciones culturales y artísticas como la Bienal de Arte Manifesta o Medialab Prado y el Liceo Francés también, entre otros muchos. Bienvenida, Rocío, al Club de Lectura Asimétrico. Y vamos, por último, pero no menos importante, por supuesto, con Fernando Muñoz.
eh, fundador de Smart and Green Design, que es un estudio de arquitectura especializado en el diseño de exposiciones y museos. Vuestras intervenciones, Fernando, se caracterizan por la búsqueda de narrativas híbridas que combinan las estructuras digitales y las instalaciones inmersivas. Además de muchos otros premios, habéis recibido el Design Awards o los Frame Awards por vuestros proyectos, tus proyectos para la Fundación Telefónica, con quien colaboras desde hace ya mucho tiempo, más de 10 años. Responsable del Museo Laboratorio El Bulli 1846, junto al equipo de Ferran Adrià, y actualmente te encuentras implicado en el diseño del próximo Museo de Ciencias de Donosti, la reconceptualización integral de la Fundación Vital o la integración de experiencias expositivas en el futuro Madrid Culinary Campus en la Universidad de Pontificia de Comillas, que abrirá en el 2026, si no estoy mal aquí informada. Vinculado también a la docencia desde 2015 en el IED y en la Escuela Superior de Diseño de Madrid. Este año te estrenas como director del máster universitario Beyond Exhibitions para Elisaba en la Facultad de Diseño y Ingeniería. Bienvenido también, Fernando, bienvenidos los tres y vamos a hablar ya mismo, muchísimas gracias por estar aquí, de este pabellón maravilloso, pabellón de España para la Exposición Universal de Osaka 2025. ¿Quién se va a animar a contarnos un poco de dónde surge este maravilloso proyecto? ¿Quién se arranca? ¿Quién nos cuenta? Néstor. Venga, Néstor, rompe el hielo. Néstor, te toca. A ver, yo creo que surge, bueno, para empezar de un concurso público, que esto es como muy importante, yo creo que en el trabajo que hacemos las tres oficinas. Surge de un concurso que convoca Acción Cultural Española para el diseño de contenido, de producción expositiva y del propio edificio del pabellón de manera conjunta. Es la primera vez que Acción Cultural Española hace esto de manera conjunta. Normalmente había sacado dos concursos separados, por una parte la arquitectura y por otra parte el contenido expositivo. Pues fruto de ese concurso y de que tanto con Fernando como con Rocío y Carmelo nos conocemos hace muchos años y hemos trabajado juntos a veces, ¿no? Y pues decidimos juntarnos y presentarnos a ese concurso. Y claro, ¿de dónde sale el edificio en sí o de dónde sale la propuesta en sí? Parte de un primer briefing muy cortito de comisariado que hace Acción Cultural y en el que nos pide como que trabajemos en la condición de los océanos, ¿no? Esto es así como de manera muy, muy corta para que luego podamos alargarnos más sobre cada tema, ¿no? Oye, ¿y aparte de vuestra trayectoria, ¿no?, previa, que ya habéis trabajado juntos alguna vez, cómo es esto? ¿Decidís en un momento de, oye, venga, vamos a concursar juntos? ¿De quién es la idea? ¿De quién parte ese chispazo de, venga, otra vez vamos a colaborar? Por curiosidad, que nos contéis ahí de dónde sale. El SAT. Yo lo que puedo decir es que a mí de repente me suena el móvil, hacía un montón que no hablaba con Néstor y así, tracatrá, ¿qué tal? Y me suelta, oye, que nos presentamos a esto dentro de 5 semanas. ¿No? Te quedas así como temblando y desde luego, pues, por supuesto, ¿no? Que una maravilla, un lujo y un gustazo, sí, sí. Esa fue mi vivencia como directa. Rocío, ¿y la vuestra? Bueno, claro, es que nosotros, Néstor y yo compartimos espacio, bueno, no oficina, pero tenemos una especie de coworking en conjunto y bueno, yo creo que esas colaboraciones de alguna manera pues surgen de manera muy natural, ¿no? Y estuvo muy claro también el expertise de cada oficina pues era distinto, el portfolio que también exigían las tres oficinas lo completábamos y bueno, yo creo que era una colaboración muy estratégica y además también con mucha admiración mutua y mucho cariño. Entonces ha sido muy guay. Yo creo que también eso, el pabellón también refleja un poco el éxito en la colaboración de tantos agentes y entre nosotros especialmente.
Desde luego, además hay un lema precioso bajo el que se convoca ese concurso, ¿no?, de Acción Cultural Española, que tengo aquí la chuleta, la corriente Kuroshio, que espero haberlo pronunciado bien, pero me encantaría que nos contarais esto porque es muy bonito remontarse tanto tiempo atrás para luego ver el resultado de esta propuesta que hacéis, los 3 estudios. ¿Quién se anima a contarnos esta historia o esta base? Bueno, esto Fernando, que se lo sabe, pero bueno, Fernando. Bueno, pues a ver, es que hay una cosa guay de los pabellones, que es que realmente tienes que contar una serie de... Vamos a ver, tú tienes que contar qué es tu país o qué ha aportado tu país o qué novedades o grandes proyecciones, inversiones tiene un país como España y todos los que se presentan a la Expo en un espacio muy pequeño, francamente pequeño, para una visita que se hace muy rápida, ¿no? Porque la gente en las exposiciones universales no visita igual que en un museo, ¿no? Vas rápido, tienes que ir sintetizar muy bien los mensajes y en este sentido la clave, yo creo, en el proceso de diseño fue tener un equipo de investigación y de desarrollo de contenidos muy potente que lideraron Miguel Ángel Delgado, que es divulgador científico, y Eva Villaver, que es astrofísica, y ellos dos fueron, yo creo, los que arrancaron o dieron el primer gran paso para entender cuál era la idea principal a partir de la cual ya los equipos de diseño podíamos ir maclando un poco las piezas, ¿no? Entonces, en su proceso de búsqueda, porque al final es lo que tú has dicho es clave, tienes que entender muy bien el pasado para poder contar una historia de presente, ¿no?, y proyectar a futuro. Entonces, acción cultural claramente, y como es lógico, en el briefing invitaba a todos los participantes a que fuera lo que fuera que se diseñasen, de alguna manera manifestasen esta conexión entre ambos países, ¿no?, entre las dos culturas, nuestras civilizaciones, en el presente, en el futuro, en el pasado, ¿no?, como conjunto. Y investigando, descubrieron, Miguel Ángel y Eva descubrieron la existencia de esta corriente, la corriente de Kuroshio, que se traduce como la corriente negra, es el equivalente a la corriente del Golfo para nosotros, para Japón, ¿no? Es un elemento clave en su estructura, digamos, climática, por ejemplo, pero también a nivel de medios de transporte, para la navegación. Entonces, imagínate en el siglo XV-XVI lo que significaba conocer las corrientes, que eran las grandes autopistas secretas que permitían las rutas comerciales en este caso, entre Occidente y Oriente, ¿no? Y esta ruta, en concreto, España, pues la conocía y durante muchos siglos, 3 siglos, pudo sacar partido de los intercambios comerciales, ¿no? Y personas, en fin, culturas, de todo. Qué historia tan bonita, ¿no? Al final que estemos vinculados también desde hace tanto tiempo que quizá haya mucha gente aquí detrás que no lo sepa, no tendrían por qué saberlo, y que además el pabellón haya tomado ¿no?, estas bases para formalizarse en esta propuesta en la que hay dos presencias muy, muy, muy bonitas y que a mí me gustaría también que nos hablarais de ella, que es esta cuestión del océano, ¿no?, y del sol. Yo creo que son 2 elementos que se ven muy rápidamente al ver las fotografías, los planos, y me encantaría que vosotros un poco desde la conceptualización nos contaréis cómo han intervenido en vuestro proceso de diseño y de propuesta. ¿Quién nos cuenta esto? ¿Le doy yo? esto tirado por fin. Venga, vale. Pues, o sea, claramente, como decía Fernando, buscábamos elementos que pudieran identificar y conectar las dos culturas, Japón y España, ¿no? El sol naciente con el sol poniente, por supuesto, es muy identificativo, pero también esta condición de península rodeados por el mar, o sea, creíamos que eran unos elementos muy, muy simbólicos, ¿no?, de nuestra identidad. Pero a la vez queríamos que en este contexto global de Expo Universal fuera un pabellón en el que cualquier ciudadano de cualquier país pudiera sentirse identificado, ¿no? Entonces, al final, elegimos pues 2 elementos planetarios como muy representativos, ¿no?, ahora mismo, y entonces pues trabajamos sobre eso, ¿no?, sobre ese simbolismo y cómo lanzar un mensaje muy claro y muy entendible
para todos los públicos, ¿no? Ujú. Y además, os voy a preguntar aquí una cosa de cocina. ¿Cómo se piensa entre tres estudios? Porque si ya dentro de un estudio que haya dos personas o tres es complicado, ¿cómo lo habéis completado entre tres estudios distintos? ¿Nos queréis contar algo así un poco de cómo os habéis trabajado entre los tres? Sí, o sea, yo creo que esto se hace como de dos formas. Primero, hablando mucho, Ujú. muchísimo, y luego siendo todos muy generosos y entendiendo que lo que te están proponiendo es incluso mejor que lo que tú has propuesto. Y eso yo creo que ha funcionado todo el tiempo así. Mm. Qué Tiempo desde guay. el primer minuto. O sea, desde el primer minuto hemos entendido, estamos acostumbrados todos a colaborar con otras oficinas, ¿no? Y en el fondo, yo creo que esto consiste en sentar unas bases como claras, como de arranque, ¿no? Que tiene que ver con condicionantes de partida que uno no puede evitar, ¿no? Oye, hay este programa, hay, ¿no? Hay este presupuesto, hay este, ¿no? Una serie de condicionantes de partida, y luego tener como esta visión conceptual y estratégica tan clara, y a Ujú. partir de ahí empezar como a ver cómo convertimos eso en un edificio, sobre todo en una experiencia más que un edificio, ¿no? O sea, en una experiencia que va desde la escala de la propia arquitectura hasta la escala de la exposición, o la escala de muchísimas otras cosas que a lo mejor incluso son imperceptibles para el visitante, que en el proceso es fundamental. Entonces yo creo que como el reconocer en las propuestas de los demás la bondad, yo creo que eso es la clave, ¿no? O sea, siempre dudar de si lo que te están proponiendo es lo mejor, y casi siempre lo es. Entonces, no sé, ha funcionado por suerte muy bien, pero vamos, yo creo que es porque los tres equipos compartimos esta manera de pensar, ¿no? Y lo de hablar mucho, que es que además todos hablamos mucho. O sea, Hablar mucho y dibujar mucho, ¿no? En las sesiones de trabajo, o sea, todo el rato como que te comunicas mucho con, ¿no? Con dibujos, que uno empieza, otro continúa, entonces yo creo que eso lo hemos disfrutado también mucho y mucha confianza en el otro, como dicen estos, yo creo que eso es clave. bueno, es que todo hay que decirlo, es que somos amigos, quiero decir, es fácil, es fácil. No, de verdad, es No se muy nota importante. nada, ¿eh? No se nota nada que seáis amigos y que os lleváis. No, hay otras sinergias en las que a lo mejor tienes que sentar otro tipo de protocolos, pero es que es muy fácil. Qué guay, qué bonito, ¿no? También poder trabajar así y llegar a poder generar este equipo de tres equipos para hacer esta representación tan bonita del país, que en definitiva es eso lo que ha ocurrido también y en el que cristaliza muchas cosas. Hay una cosa muy bonita, Rocío, que tú comentabas, ¿no? De o sea, que la identificación, ¿no? De los visitantes, de cualquier visitante que se pudiera sentir identificado. Y creo que hay una cosa, porque he podido ver muchas fotos, no he podido ir a verlo todavía, no sé si llegaré a tiempo, ojalá pueda ir, pero hay una cosa muy bonita, y es verdad que en esas escaleras que proponéis, ¿no? En esa subida, en ese recorrido hacia arriba, hacia una especie de montaña, ¿no? Hacia el sol, hacia la luz, hay siempre mucha gente casi sentada, parada en ese tránsito, que parece disfrutar como de un espacio público. No sé si casi hablar igual plaza, no sé si es esto, pero sí hay algo de reunión, ¿no? De convivencia. ¿Esto puede estar dando vueltas ahí detrás también? Sí, claramente. O sea, yo creo que la apuesta clara es como ese vacío, ¿no? Que en realidad la mayoría de los pabellones lo que han hecho ha sido como ocupar toda la parcela con su fachada vertical hasta el límite, ¿no? Y nosotros lo que decidimos fue retroceder y dejar un gran vacío, una plaza que a través de la que ascendías hacia el acceso al contenido expositivo, que bueno, que en realidad empieza desde la calle, no hay una diferenciación entre interior y exterior. Eso también lo trabajamos mucho en el edificio y en el pabellón, ¿no? O sea, como ese desdibujamiento, ¿no? de los límites. Y claro, pues ese espacio, cuando en una Expo Universal muchos de los espacios están como muy guiados, ¿no? Las colas, pues como este espacio abierto, para que a mí me gusta mucho decir la palabra libre albedrío, porque es que creo que tiene mucho significado y mucha filosofía detrás de esta idea, pues creemos que es uno de los grandes puntos fuertes, ¿no? Pues esa plaza, ¿no? Que también hace referencia como a la Plaza de España, ¿no? De Roma, ¿no? Como la gente se sienta
en grada, pues todas esas imágenes nos venían a la cabeza cuando nos imaginábamos. Además, yo creo que nos divertía mucho esta sensación de que la gente iba a caminar sobre el agua, ¿no? O sea, que en el fondo es muy lúdico, ¿no? Que yo creo que también es una cuestión como que hay que introducir en la construcción de un pabellón, en una expo, ¿no? O sea, tiene una componente lúdica. En realidad, en casi todos los espacios públicos debería ser así, ¿no? O sea, como que tú te identificas rápidamente con el espacio cuando puedes participar de él, ¿no? O sea, cuando puedes de alguna manera primero comprenderlo, o sea, comprenderlo como de una manera muy sencilla, y es muy sencillo, o sea, es que es una plaza que se abre, ¿no? Delante de tu recorrido principal, se abre esa plaza, eh, pero también como comprenderlo desde la propia materialidad, desde la propia, ¿no? Son unos escalones, unos bancos, un poquito de vegetación y no hay más, ¿no? Entonces es muy fácil sentarse, es muy fácil encontrar como el lugar, bueno, o sea, al final esta cuestión como de la interacción con el espacio y de la apropiación del espacio público que nos interesa mucho. Y otra última referencia que trabajamos es, que lo descubrimos a posteriori, pero nos pareció muy bonito, es en el Hanami, cuando los japoneses celebran el florecimiento de los cerezos, ellos extienden unas mantas de color azul en los parques y allí pues meriendan, celebran tal. Y justo es como el mismo azul como turquesa, ¿no? Y hay unas imágenes muy bonitas de parques en relación a lo que pasa actualmente, ¿no? En el pabellón, que también nos gusta mucho como esa conexión que sin querer al final estaba ahí también. Y Qué pasan, guay. Una perdón, anécdota, una anécdota que nos pasó súper guay cuando estábamos en el proyecto, en el típico momento en el que está casi todo, pero todavía tal, que es que teníamos una reunión de equipo y entonces llevábamos varios días que habíamos estado trabajando cada uno en nuestra oficina y tal, y había habido no deja de ser un elemento potente el hecho de ascender a algo. Es simbólico, es muy representativo, pero claro, a donde subes tienes que bajar. Quiero decir, tú subes a un sitio, pero ¿cómo se construye la experiencia de salir de ahí? Entonces, nos reunimos y en un momento dado los dos compartimos, o sea, los tres estudios compartimos un poco los croquis y tal, y de repente nos damos cuenta que nosotros habíamos estado trabajando un poco en la experiencia de la exposición que tenía que ver con crear una sensación de buceo, ¿no? De ingravidez, de descenso a las profundidades. Y justo veo una sección donde se asciende, con lo cual fue un match absolutamente perfecto, ¿no? Yo necesito bajar, Sí, nosotros necesitamos subir. ¡Ostras! Se ha cerrado el Perfecto. círculo. Fue perfecto. alucinante. Sí, Fue sí, sí. alucinante, de verdad. O sea, estas Sí, cosas. sí, sí, es verdad. Así todo. Así. Así. Luego hay otra cosa súper importante que hemos aprendido en los últimos meses, que yo, jolines, también te das cuenta la de cosas que influyen en la arquitectura que eres incapaz como de prever, que es cómo se forman las colas en estos lugares. Y gracias a este gesto suave de ascensión, nuestro pabellón, de hecho, en redes sociales japonesas, es una de las cosas que más se comenta y es que gracias a ese pequeño pero importantísimo momento que tú pierdes o que necesitas en ascender, llegar arriba, organizarte, se aligera mucho la cola. Frente a pabellones que tienen fachada en la entrada y en esa misma fachada se genera la cola. Es como un choque abrupto, Sí. ¿no? Como con lo puro. Y eso no lo sabíamos y de repente regula los flujos, que es una maravilla. Y esto es un win total para el pabellón también, ¿eh? Porque bueno, es que hace poco Rocío nos compartía unas imágenes no, creo que era de prensa, ¿no? Como de cómo está la Expo ahora mismo, ¿no? Y la Expo, o sea, España está cerca de los 2 millones de visitantes, el pabellón, o sea, es una locura. Pero es que la Expo es un continuo de personas, o sea, está absolutamente abarrotada de gente. Entonces, que de repente encuentres este remanso y esta especie, ¿no? Que decía Rocío muy bien, este libre albedrío como para llegar ahí arriba, además de una manera muy cómoda, pero es una escalera súper tendida, muy tranquila y tal, ¿no? Tengas organizado un poquito de cola arriba, pero nada más, o sea, es súper cómodo. O sea, todo ese follón es muy cómodo encontrarte, entonces llama también mucho la atención, apetece mucho subir, apetece ver qué pasa, no sé, está funcionando muy bien.
Es muy guay, al hilo de lo que estáis hablando ahora. Hay una cita vuestra precisamente aquí en mis chuletas que tengo ahí de que me habéis pasado. Dice algo así, dice, queríamos que la gente pudiera sentarse, descansar, encontrarse, casi como estar a la orilla del mar, ¿no? Y todo lo que estáis comentando, estos juegos del agua, de bucear, de sentarse, de descansar, de encontrar ese remanso en esa, ¿no? En esa locura que debe ser estar haber tanta gente, debe ser una experiencia maravillosa. Vosotros habéis estado allí y habéis sido usuarios también. ¿Cómo ha sido esa experiencia vuestra de repente encontraros también en ese pabellón que habéis diseñado entre los tres equipos? ¿Cómo ha sido personalmente ese encuentro? Pues, pues de llorar todo el rato. O sea, una cosa. Iba a decir lo mismo, Fernando. Iba a decir, bueno, si puedo, no paré de llorar. O sea, Sí, literal. Qué bueno. muy emocionante, muy emocionante. Sí, mucho. Qué Sí, sí. guay, qué guay. Rocío, no sé si hemos perdido a Rocío o sigue ahí. Estaba Está sí, está moviendo. ahí. Está Se muy está bien. moviendo, pero está. Vale, Pero es que sí que ha sido un poco como de constatar estas cosas de las que hablamos, ¿no? O sea, hemos pasado mucho por tiempo durante muchos meses, durante todos los meses de la obra, hemos ido con cierta frecuencia y vamos viendo cómo crecían todos los pabellones y cómo el nuestro crecía también. Según iba creciendo, íbamos como constatando la validez de ese espacio de plaza, ¿no? Y era muy bonito que en realidad, porque entre la última vez que fuimos, que fue como principios de marzo, y la inauguración pasó un mes y medio, parece mentira, pero el tiempo que hemos tenido para ejecutar esto, que han sido 9 meses la obra, una locura, claro, en mes y medio ha pasado de todo, o en casi mes y medio ha pasado de todo, ¿no? Entonces, desde la vez que fuimos en marzo hasta la siguiente vez que fuimos, que llegamos directamente de 2 o 3 días antes de la inauguración, fue realmente sobrecogedor llegar y encontrarse con esa plaza terminada exactamente funcionando como esperábamos, ¿no? Funcionando todavía prácticamente porque no había gente, ¿no? Hasta el 13 de abril no se llenó, pero ya sabías que iba a funcionar así. Y ciertos elementos performativos que tiene ese espacio, una niebla súper bonita, ¿no? Que de repente hace que haya una especie de bruma marina justo en el borde del agua. Claro, de repente te encienden eso y claro, ¿cómo no vas a llorar? Si es que es flipante. O sea, es flipante de repente encontrarte con que exactamente va a funcionar como tú has concebido, ¿no? Como tú, me refiero al equipo, Al obviamente, ¿no? equipo, sí, sí. Entonces, es una cosa muy emocionante, muy emocionante. Y ahora que no paramos de ver imágenes, ¿no? Porque, claro, hay, por suerte, hay mucha gente que te comparte lo que ve, ¿no? En redes. Es muy fácil ver la experiencia de otras personas, de amigos que van, pero también de anónimos que suben cosas a redes, ¿no? Y, jo, es que está funcionando. Es que funciona exactamente así, ¿no? O sea, la gente te comparte ese espacio, pero yo creo que no te lo comparte solamente por la condición icónica, ¿no? Que es muy bonito la relación entre el anillo, como el cartel de España, que es muy importante por esta cosa de la identidad y el edificio, ¿no? Sino que también tú estás detrás viendo cómo está subiendo la gente, cómo están sentados en los bancos, cómo de repente aparece un poquito de niebla, cómo la vegetación da sombra, o sea, cosas bueno, que para nosotros han sido muy importantes. Qué guay. La verdad es que escuchando, o sea, estoy pensando en que vamos a colgar, igual tengo que comprarme ya los billetes, ¿eh? E ir a verlo, porque esto de verlo solo en fotos, la verdad es que te pone los dientes largos y hablar con vosotros, de verdad que está siendo una delicia. Hay una cosa de esta expo universal que parece ser que es la primera expo que no puede dejar huella, por así decirlo, que hay que desmontar entera, ¿no? En su sitio y no va a quedar registro, por así decirlo, en la ciudad. Casi todas las anteriores, si no todas, diría yo, han dejado de alguna manera pues algo presente en ese espacio, pero en esta ocasión no. Y este es uno de los puntos también fundamentales de vuestra propuesta, que el pabellón tiene que participar de ese proceso de desmontaje, prefiero que lo contéis vosotros, ¿no? Y tiene que desaparecer para convertirse en otra cosa. ¿Cómo? Bueno, por partes. Primero, ¿cómo habéis incorporado toda esta cuestión al edificio, al pabellón?
Me gustaría hacer solamente un inciso. Es que Sí. probablemente, no está confirmado, pero creo que el anillo de Sou Fujimoto sí se va a quedar. Ah, vale, ok, ok. Que es impresionante. Realmente es una obra bellísima y hace Ujú, disfrutar y percibir de otra manera la expo, ¿no? Porque te aíslas un poco del caos del nivel del suelo y te elevas y estás como mirando todo desde arriba con unos jardines, con vistas al mar, ¿no? ujú, De hecho, la expo está en una isla que se llama es la isla de Yumeshima, que es un ujú, terreno ganado al mar. O sea que ujú. y bueno, si queréis ya, o Néstor o Fernando, Sí. o yo Ah, sí, o o sea, lo otro. claro, yo creo que esto fue un punto de partida para todos. O sea, ya desde el concurso sabíamos que el edificio se tenía que desmontar. Ujú, Esto, por una parte, condiciona muchas capas de la arquitectura, ¿no? O sea, condiciona obviamente la materialidad, condiciona muchas capas, pero tanto a Smart and Green como a Enorme como a nosotros en realidad lo que nos pone es ante un asunto que nos interesa mucho, que es la circularidad de los edificios, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que pasa con el hecho de construir, ¿no? Entonces, ¿cómo se ujú, construye en este caso? Para que sea desmontado 6 meses después, porque la Expo es un evento que dura 6 meses y en 6 meses solo quedan 3. Hoy es día 9, sí. eh, hay que desmontarlo, ¿no? Entonces, hemos trabajado, bueno, primero hemos incorporado expertos, o sea que esto es fundamental, o sea, hemos como crecido nuestro equipo y nos hemos rodeado de gente que sabe mucho de esto, entonces ujú, cocirculamos participando desde el concurso para poder ayudarnos en estas definiciones, ¿no? O sea, ¿qué hacemos ujú, con este montón de arquitectura cuando se acaba la expo? Y eso al final lo que genera son fundamentalmente decisiones constructivas y decisiones materiales, ¿no? O sea, es decir, ujú, todo sea desmontable, incluso una macroestructura como la que estamos planteando es una condición, el ujú, 100% tiene que ser desmontable, y desmontable significa que puede tener una segunda vida, o sea, el pabellón está preparado para ser remontado en otro sitio, o significa que en determinada circunstancia que el pabellón no se remonte, que esto puede pasar, pues toda la materialidad tiene que poder volver a la industria, ¿no? O sea, ujú, 100% o lo más próximos al 100% de la materialidad tiene que poder volver a la industria, ¿no? Al final, ujú, pues, por suerte, insisto, es un dato que tenemos desde el día uno, y por lo tanto, desde el día uno estamos pensando en cómo se hace un elemento repetido, por ejemplo, ¿no? Es importante, o sea, es ujú, importante como en procesos, eh, vamos a decir, como de repetición o como sistematizados, ¿no? Que nos permita sistematizar la estructura, ¿no? ujú, Todos los elementos, absolutamente todos los elementos estructurales son idénticos. Bueno, ujú. pues este tipo de cosas son las que al final hacen que dentro de 3 meses podamos empezar un proceso de desmontaje del pabellón con un poco de suerte y un poco de trabajo de remontaje y si no, de vuelta a la industria. Y Ujú, hay una cosa maravillosa que nosotros hemos aprendido que es esta forma de pensamiento no occidental, ¿no? Sino que es más oriental de la simplificación, ¿no? De hecho, esta expo de Osaka posiblemente sea la expo más pequeña de la historia de las exposiciones universales. Eso es un ujú, alegato que se está haciendo ya de qué va el futuro, ¿no? Que va de optimizar el consumo de materiales, pero el consumo también del territorio. La ujú, implantación de una huella en un espacio tiene consecuencias, ¿no? Entonces, ujú, puedes hacer un pabellón en 3 metros cuadrados mejor que si lo haces en 10.000, porque a lo mejor ujú, no necesitas ese extra o ese sobreesfuerzo de consumo de recursos, de tiempos, etcétera. Y hasta tal punto que yo diría que la Expo de Osaka, con el gesto del anillo, es la primera expo desde la Expo de France de París con la Torre Eiffel que construye un elemento simbólico arquitectónico universal que permanecerá y que la gente ujú, reconocerá más allá de la expo. O sea, o sea, hemos tenido una suerte inmensa realmente de estar en esta expo, justo en ujú. esta, por todos los condicionantes y coherencia, ¿no? que hay detrás, ¿no? Ha sido una experiencia espectacular. Sí, yo creo que Y esto... luego, Perdón, Rocío, sí, perdón, perdón. sí, dale, No, Néstor, si quieres. No, no, nada, iba a hacer un inciso, no sé si tú también, sobre la materialidad. Si ¿ibas a hablar tú de eso? no. ¿No? Pues entonces, si quieres, entro yo luego con la materialidad y ya lo cerramos ahí. Nada, Venga. yo iba a hacer solamente una continuación de lo que estaba diciendo Fernando, ¿no? Que en realidad hay flota en el espacio el saber cuál es el legado de una expo, ¿no? O sea, qué queda después, ¿no? O sea, cómo se ha transformado un fragmento de ciudad para el futuro, ¿no? O qué
cómo se utilizan los edificios que permanecen en el futuro, ¿no? O cómo esta cosa simbólica que hablaba Fernando de la Torre Eiffel o del anillo, ¿no? Como del Gran Anillo, que así es como lo llaman, o qué legado supone esto, ¿no? Para mí es muy importante que hoy se esté hablando de que el legado de una expo es que el conjunto de metros cuadrados edificados puedan desmontarse. O sea, a mí esa condición conceptual tan potente me parece que hoy es el legado, es aprender a que las huellas son temporales, a que nosotros podemos llegar con un edificio de 3.500 metros cuadrados como el nuestro durante 6 meses y en 6 meses desmontarlo y que el aprendizaje que quede es precisamente ese, el haber aprendido a edificar y desedificar en un proceso como circular. Esto para mí es el legado de esta expo como clave, ¿no? Totalmente. Sí, y yo creo que en ese sentido, cuando pensábamos en los materiales y también en hacer una apuesta potente por materiales españoles, ahí sí que tuvimos que, de alguna manera, decidir si iba a ser una madera española o una madera japonesa. Fue una decisión por muchos parámetros, no solo por la de lo simbólico de la española o la japonesa. Se optó por madera japonesa, que de hecho es la misma madera que utiliza Sofujimoto en el anillo. Yo creo que ahí también hay un legado que decía Néstor sobre el conocimiento, ¿no? O sea, la apuesta por la madera combinada con una serie de materiales como más experimentales, pero a la vez también artesanales. O sea, hay una selección de distintos ámbitos materiales que creo que es muy potente. O sea, por un lado, pues trabajamos con, por ejemplo, Gravity Wave, que es una empresa española que está reciclando plásticos provenientes de las redes de mar y que las convierte en paneles para hacer interiorismo y acabados de interiores. O luego, otra de las apuestas más fuertes es trabajar con Kumella, también como una apuesta por recuperar o por conservar esa tradición artesanal, por la cerámica, el amor, ¿no? También, o el cariño, ¿no? que hay detrás de esa producción, ¿no? En contraposición con lo industrial o lo repetido, a lo mejor, de la estructura de madera, ¿no? Entonces, yo creo que hay un camino muy bonito, ¿no? de combinación entre lo industrial, lo repetido con la artesanía, de muchas maneras, ¿no? Podría ser cerámica o podría ser otras artesanías que creo que es un bonito camino abierto. ¿He dicho el nombre de Kumella? Sí. ¿No? Vale, porque luego se me va a olvidar. Además, yo creo que están conectados por ahí. O sea, Es que ha sido un trabajo muy bonito. es un actor fundamental en el pabellón, de verdad. Hablar de Kumella es importante porque han sido muy importantes en el pabellón. El trabajo que han hecho para conseguir lo que necesitamos, que es ese conjunto de azules, es una cerámica antideslizante, pero que al mismo tiempo brille, o sea, son como muchas cosas como de cocina, pero muchas cosas de cocina que solamente se hacen cuando hay un artesano detrás con el conocimiento sobre la materia que utiliza tan grande como Kumella. Y vamos. Sí, lo habías dicho y ahora más, porque es muy importante. Y hay, Muy y hay importante. hay otro participante, otra empresa que Honext, ¿no? Que también tiene esta cuestión de los paneles con papel reciclado, ¿no? Que yo creo que eso también es muy, muy chulo. También lo de las redes, porque lo de las redes, ¿no? Que comentabas con Gravity Waves, Rocío, es muy interesante también que el propio pabellón esté hecho con algo que ya viene de otros procesos. Claro, Y de otros yo creo que procesos. esta Claro, es la es que clave, ¿no? También. es parte del aprendizaje, ¿no? Y parte de juntarte con estos expertos que de repente te ponen encima de la mesa investigaciones y recursos como de otras empresas que están precisamente trabajando con eso, ¿no? Y Onex es muy flipante. O sea, es que cuando el papel ya no se puede reciclar más como papel, pues de repente hay una empresa que piensa, ¿y qué hacemos con este papel? Y resulta que lo que hacen con ese papel es un compacto equivalente a un yeso cartón, o sea, ¿no? O sea, equivalente a cualquier placa de yeso cartón, ¿no? Y lo hacen además con una textura increíble, o sea, y, y sobre todo haciendo un proceso como de absoluto reciclaje de un material que aparentemente ya no se puede reciclar más. Que ya había dado todo de sí, pero que de repente sí que puede ocurrir
una última vez, ¿no? Y flipante que es en un proceso infinito. O sea, ahí ya entra en un proceso infinito. Porque tú puedes sacar los paneles del pabellón, en este caso, si no se reconstruye, Ujú. devolver a la fábrica y la fábrica los vuelve a convertir en panel. Porque esa materia ya tiene un proceso infinito. O sea, directamente puede ser panel todo el tiempo. Es muy Ujú. flipante. Luego Ujú. hay otra selección también, por ejemplo, en el mobiliario y en la iluminación. O sea, hemos trabajado, hay un par de lámparas que son impresionantes de Lucifer, de LZF Lamps, que están hechas Ujú. también en madera y también es esa, ¿no? esa oportunidad de mostrar todas esas capacidades, ¿no? Que hay que casi llegan a piezas de arte, ¿no? Ujú. O Ondarreta con sus piezas de mobiliario con maderas certificadas, con impacto social pues muy cuidado, bueno, no sé, pues Ujú. muchas cosas que se están haciendo en España que es una oportunidad muy bonita para ponerlas en valor. Ujú. La verdad es que toda esta combinación, el resultado, desde luego, visto desde fuera, es emocionante y veros a vosotros cómo lo contáis y cómo os habéis implicado, es precioso verlo, ¿no? Me gustaría que todavía tenemos un momentito, que nos llevarais un poco por el interior del pabellón, porque ¿no? Hemos repasado quizá ese recorrido o esa visualización desde fuera de esa plaza, ese subir y luego bajar, pero contadnos un poco qué se encuentra dentro los visitantes y qué secuencia habéis pensado también dentro de ese recorrido y esos espacios. Bueno, pues lo primero que hicimos fue generar este primer espacio de recibimiento, esta plaza, que de hecho hemos Ujú. llamado la Plaza del Sol, donde hacemos un primer alegato, un primer mensaje, que es presentar a nuestro país a través de una serie de artistas contemporáneos que trabajan en el videoarte Ujú. y cuyas obras están vinculadas también a la conciencia medioambiental. Ujú. Entonces, con Blanca de la Torre, como comisaria, se les preparó un briefing en el cual tenían que preparar reflexiones en torno a cómo el sol, como ingrediente principal, estaba interviniendo un poco en la vida del planeta, en la vida de los seres humanos, en las ciudades, en los ecosistemas. Y con estas 6 piezas, que son 6 o 7 piezas nuevas, hechas específicamente para el pabellón, generar ese momento de espera con un contenido de calidad. De alguna manera, presentar a nuestro país también como un país muy vanguardista en el mundo de los media art y de la investigación audiovisual. Después de este Ujú. pequeño momento de sol, ¿no? Que es lo que decía Néstor, ¿no? Tú has ido entrando por la orilla de la playa, ¿no? Te vas mojando los pies, las piernas, llega un momento en que tienes que decidir si meterte al agua, ¿no? Y tienes que sumergirte. Eh, Pasas del sol a un espacio totalmente oscuro, Ujú. azul, en el azul del mar, que además, como os comentaba antes, es un espacio que se desarrolla permanentemente en descenso, con lo cual no hay una estabilidad o una gravedad evidente. Tú sientes, de alguna manera, una tendencia a ir hacia adelante, involuntaria. Es un espacio además muy alto, tenemos alturas libres de 9 metros, con vistas también en doble altura, con lo cual cuando tú entras puedes ver también a gente muy abajo que se está alejando, ¿no? Que es esa misma sensación de cuando buceas, los que están más abajo, les ves, Ujú. ¿no? Hay oscuritos moviéndose. Entonces, había una cosa también que era es un tema importante y difícil siempre que creas un contenido para una experiencia inmersiva, y es que tienes que dar datos. O sea, tenemos que contar la economía azul de nuestro país, tenemos que contar nuestras reservas naturales, tenemos que contar nuestra inversión en energía eólica, en los procesos que tenemos también de trabajo con las algas, ¿no? Para generar fármacos, medicamentos, comida, eh, maquillaje sostenible, ¿no? Tenemos que contar todo Ujú. esto. Pero claro, sobre todo esto, tú lo que tienes que crear es una experiencia que de alguna manera te toque un poco la fibra, ¿no? Entonces, necesitas una capa de contenido que está por encima, que es más conceptual, es más inmersiva y que no pertenecía tampoco de una manera muy evidente en un momento dado a un briefing, ¿no? Entonces,
como hicimos un poco, como hemos estado haciendo todo el rato, intentamos llevarlo como al plano más universal o más genérico que podíamos, ¿no? Que era dejar que el océano hablase, ¿no? De alguna manera, la fachada del pabellón es como ¿no? Como la fachada de una persona. Pero es que dentro de una persona pasan muchas cosas muy complicadas, ¿no? Hay muchas interconexiones, muchos movimientos que son los que generan la personalidad de esa persona, ¿no? Entonces, esto es un poco el tema que nos encontramos. ¿Cuál es el gran mensaje? El gran mensaje, tenemos que cuidar de los océanos, o sea, ese es lo que todo el mundo va a entender. Y el segundo gran mensaje es cuál es el motor que permite que nuestro planeta esté en equilibrio. Y es muy sencillo, es el equilibrio de las corrientes submarinas. Todos los científicos a día de hoy ya han podido un poco de alguna manera explicar y constatar que por encima de lo que es la capa de aire o atmosférica, la regulación de esa capa la genera el propio movimiento de la temperatura, las densidades, la distribución de materia orgánica para todos los seres vivos que se producen debajo de la superficie, algo que tú no ves, ¿no? Hay un sistema complejo, infinito, que rodea bueno, todo el globo terráqueo, que realmente la gente no somos muy conscientes a veces hasta qué punto la Tierra es una maquinaria compleja gracias al agua, a los océanos, más que a veces la Tierra. Entonces, nosotros hemos intentado contar esa historia a través de varias instalaciones audiovisuales y también, igual que en la fachada, después del mar viene el sol. Después de esta experiencia que era, como si dijéramos, científica, ¿no? España es un país innovador, que invierte en I+D, en cultura, pero claro, España, todo el mundo lo conoce por algo, ¿no? Que es, pues, España es que es muy divertida. Es un sitio que encanta ir, el sol, la gente, el calor humano, la arquitectura, la historia, las tradiciones, el folclore, los conciertos. También como es un país muy moderno, o sea, somos pioneros en muchas leyes, en muchas cuestiones, ¿no? De igualdad. Entonces, todo eso lo contamos en un segundo apartado que de repente pasa del oscuro y del azul a un espacio brillante, amarillo, dominado por el sol, por la alegría. Y aquí también queríamos hacer un homenaje al turismo, porque realmente aquí hablamos de todos esos miles de lugares que puedes visitar si vienes a España, a través de un homenaje a las postales turísticas que todos en algún momento hemos escrito, ¿no? Que ya es un objeto casi casi de museo, vintage. Y en este caso contamos con la colaboración de Cristina Rivas, una arquitecta especialista en comunicación visual a través de las postales, arquitecta, que nos hizo una selección maravillosa de postales originales desde los años 60 a los 90 que recorren la historia del turismo de nuestro país. Con lo cual también, de alguna manera, he querido también abogar también a veces por lo analógico, por lo táctil. No todo es pantalla, ¿no? O es digital. Y ahí ya salimos directamente, ¿no? Con esta alegría y estas ganas, nos vamos al bar, al restaurante, a tomarnos una tapa, a comprarnos una taza, ¿no? Es un poco el subidón de la salida. Qué guay. Oye, esta visita guiada que nos has hecho, Fernando, la verdad es que ha sido maravillosa. Yo no sé, Rocío, Néstor, si queda alguna cosita. Yo creo que lo ha contado todo, todo. No sé cómo lo veis vosotros. Totalmente. Yo creo que también. Sí. No sé. No, vamos, es que yo me lo he podido hasta imaginar todo, pasando por todos esos espacios, por todas esas cosas maravillosas y sobre todo llegar al final con lo de la tapita y la cervecita, que está fantástico. Es increíble el restaurante, tiene unas colas infinitas y es un éxito total. Está gestionado por un japonés que tiene un restaurante vasco en Osaka. Toma. Pero han hecho una selección de ¿cuántas tapas? 23. 23, muchas tapas. Y está fenomenal. La gente lo disfruta mucho, así que no sé. Bueno. Es que por parte de la experiencia es comer allí. Es que todo este mix parece un poco raro, pero a tres que nos gusta mucho comer y que hemos probado lo que se da de comer en el pabellón, se da de comer muy bien. Está sorprendentemente.
Qué guay. Oye, y una pregunta que me veo obligada a haceros es ese momento del desmontaje que será en octubre, si no me equivoco, ¿no? Octubre 25. Eh, ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo estáis esperando? ¿Os estáis preparando mentalmente también para ese momento? Porque claro, si habéis llorado al llegar allí y verlo, no me quiero imaginar cuando haya que desmontar esto. Y si hay visos o posibilidades también de remontarlo en algún otro sitio. La doble pregunta. ¿Os estáis preparando psicológicamente? Bueno, es que yo creo que podemos hacer dos cosas, llorar otra vez o en realidad verlo como una oportunidad. Y yo creo que a día de hoy tenemos que mantener viva la esperanza de que se va a remontar. O sea, ha habido algún contacto, hay algún interés, es complejo porque no deja de ser una inversión pública y por lo tanto pues, esto hay que gestionarlo bien, pero hay interés. Ya sabemos que hay algún otro pabellón que ya tiene gestionada su segunda vida en ese sentido y yo, vamos, yo creo que con 3 meses por delante todavía eso va a pasar. Yo tengo un pálpito. Ya Esto, sabéis que yo creo que todo esto de los pálpitos. y esto es fundamental. Si Rocío tiene un Si poquito, Rocío, si Rocío tiene un pálpito es que será así. Sí, sí, sí. No, y como dice Néstor, sí que se está trabajando en ello, hay muchas personas pues intentando, viendo posibles caminos, entonces, bueno, a ver si cuajan. Ujú, ujú. Ojalá, Fernando. no lo vemos con tristeza, de momento. Yo me muero de la pena de que se acabe, la verdad. Bueno, es normal, es normal. Y ojalá que sea posible y que lo podamos ver remontado en otro sitio y que se haga realidad, ¿no? Incluso quizá más cerca geográficamente y que podamos ir a verlo, porque la verdad es que tenemos todos muchísimas ganas. Yo personalmente, después de hablar con vosotros, pues de verlo y participar de ese espacio tan maravilloso. No sé, Rocío, Néstor, Fernando, si nos dejamos algo. Estamos ya en los últimos, nada, 3 minutos de la sesión. Si hay algo que queráis decir, algo que quede aquí registrado para nuestros queridos asimétricos y asimétricas, pues es el momento. Tenemos 3 minutitos. Pues yo sí, yo quiero agradecer a un equipo espectacular que hemos tenido detrás. Nosotros trabajamos arquitectura, pero el mundo de las exposiciones tiene un alto contenido de otras disciplinas, de diseño gráfico, de diseño audiovisual, de investigación, de contenidos, que bueno, que realmente dan forma y dan mucho peso al trabajo de diseño, ¿no? Y que es verdad que bueno, están ahí, son imprescindibles, ¿no? Entonces, necesito nombrarlos a todos porque sin ellos yo directamente no sé hacer nada. El equipo de contenidos, liderado por Miguel Ángel Delgado y Eva Villaver. Blanca de la Torre, que ha llevado la parte de arte contemporáneo, y Cristina Rivas, la parte de las postales y la arquitectura, digamos, vintage. Y luego, el equipo de dirección de arte, liderado por Cintia González, encargada de la producción, guión y de todos los audiovisuales. Inés Vila y Amaya Lausín, diseñadoras gráficas que han hecho un trabajo espectacular, han hecho el logo del pabellón, han generado toda la identidad de branding y de marca, y directamente, vamos, sin ellas, básicamente sin ellas, porque yo básicamente tengo un equipo de super mujeres, no soy nada. Rocío, Néstor, ¿alguna cosa más? Bravo por ese equipazo maravilloso. ¿Alguna cosita más? Rocío, Néstor. Pues no sé, bueno, agradecer, claro, obviamente a Acción Cultural también, porque yo creo que ha sido también un proyecto que todos hemos empujado muy hacia adelante con mucha confianza y superando muchos baches en el camino, ¿no? Que no eran fáciles. Y yo creo que esa parte también ha sido fundamental. La constructora Murakami Construction, que también es impresionante, o sea, con ellos. Y bueno, luego está el Project Manager, que es Beyond Limits, que también, pues, como Design Custodians, que a mí me gusta mucho esta palabra que he descubierto, como los que custodian el diseño y lo, ¿no?
y lo defienden, pues bueno, también han jugado un papel muy importante, ¿no? Y yo, por hacer la conversación circular y volver al principio, es que en realidad todo esto tiene que ver con que todas estas personas se han implicado, tanto como los tres que estamos aquí, o más, y sobre todo lo han hecho con muchísimo respeto hacia el trabajo de cada uno, que esto es muy, 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 muy importante. Cuando nosotros hemos entregado un proyecto y alguien en Japón ha empezado a construirlo, lo único que nos hemos encontrado es respeto hacia el trabajo que nosotros hemos hecho. Podrían haber pasado muchas cosas. O sea, podríamos tener un pabellón que no tuviera nada que ver con lo que hemos pensado. Pero la realidad es que el respeto hacia nuestro trabajo y hacia el trabajo de toda nuestra gente hace que esto haya sido exactamente así. Entonces, esto tiene que ver exactamente con el principio de la conversación, ¿no? O sea, los equipos tan grandes, porque ha sido muchísima gente la que está movilizada para que esto funcione, solamente está bien si nos respetamos los unos a los otros. Esto ha sido increíble. O sea que... Pues este mensaje tan precioso de agradecimiento y de respeto, ¿no? que contáis entre todos, y ahora el último tú, Néstor, de verdad queda aquí dado, se ve en el resultado, se escucha y se siente cuando estáis hablando los tres equipos, y ha sido una delicia y muy, muy, muy emocionante, realmente emocionante esta entrevista, que os agradezco infinito a los tres, Néstor Montenegro de Exstudio, Rocío Pina junto a Carmelo Rodríguez, que hoy no está, pero enorme estudio, y Fernando Muñoz de Smart and Green Design. Muchísimas gracias a los tres equipos, Acción Cultural, por supuesto, por haber hecho posible este precioso, precioso pabellón, y a los tres equipos que habéis estado, bueno, pues vamos, de sobresaliente, no, de matrícula, de cum laude, de todo. O sea, gracias de corazón por este trabajo tan, 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 tan bonito. Voy a aprovechar ahora este último segundo porque no puedo hacer otra cosa, y en este club sabéis que lo hago siempre, aunque no tenga nada que ver hoy, pero por favor, por favor, por favor, se acerca el verano, las librerías, no os olvidéis de ellas, por favor. Hoy no hemos venido a hablar de un libro, hoy hemos venido a hablar de un edificio maravilloso, pero os pedimos por favor desde aquí que acudáis a ellas. Sin ellas, igual que sin los equipos que estaban y que están aquí detrás del pabellón, no se podría haber hecho. Nosotros, las editoriales, los autores, nadie de este mundo editorial podría sobrevivir y seguir adelante sin ellas. Así que por favor, se acerca el veranito, la playa, alguien, ya no miro a nadie, también está por allí ya descansando y de vacaciones, dándonos mucha envidia, y mucha gente que está aquí detrás. Seguro que estáis en la playa, muchos y muchas de vosotros disfrutando. Coged vuestras lecturas de las librerías, por favor. Rocío, Néstor, Fernando, muchísimas gracias a los tres. Os mando un abrazo y un beso enorme. Todos los que podáis ir a Osaka antes de octubre, Claro, hacerlo, claro. por favor, por favor. Y nada, os mandamos un abrazo enorme a todos y a todas. Y gracias de nuevo a los tres por estar esta tarde con nosotros. Un abrazo Muchas muy, muy fuerte, chicos. Abrazos. Chao, gracias. chao, chao. Chao.